¿Cómo están, hermanos y amigos? Espero que hayan pasado una noche buena, bendecida, en compañía de la familia o donde hayan estado. Recuerden que el motivo realmente de este acontecimiento es recordar, agradecer a Dios que envió a su Hijo. A veces las circunstancias no son favorables, pero saber que Cristo nació, que vino al mundo y que habitó entre nosotros, eso nos da esperanza. Navidad nos trae esperanza, nos trae el recordatorio que Dios se acercó a nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que espero pues que el Señor le haya hecho presente en su vida que no está usted solo, no está sola, el Señor está con nosotros. No sé si en este momento se encuentre en compañía de la familia, usted le haya tocado quizás trabajar en este día, donde quiera que se encuentre en el horario que nos esté escuchando, permítame agradecerle. Gracias de veras por su constancia, gracias por su participación enviándonos estos mensajes de felicitación. Se los regresamos con mucho cariño y llenos de todo nuestro corazón, deseando que Dios le bendiga rica y abundantemente. Reciba en nombre de todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas nuevamente un agradecimiento especial. Gracias nuevamente por orar, por compartir, por suscribirse, por darle las notificaciones y nuevamente le agradezco su presencia a la hora que lo esté haciendo. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 4, nada más. 4 versículos que nos habla del llamamiento y de la misión de Isaías. Dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Hasta aquí terminan estos 4 versículos. Y bueno, como sabemos, el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 26, verso 22, nos dice que Isaías fue el cronista de los sucesos que ocurrieron durante el reinado de Uzías. Isaías fue profeta en el tiempo del rey Uzías. Isaías fechó cuidadosamente este capítulo y la visión que tuvo. Dice: en el año en que murió el rey Uzías. Fecha importante, puesto que marca el comienzo del fin para Judá. Durante el reinado de Uzías, también llamado Azarías, eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 21. Repito, durante el reinado de Uzías y de su hijo Jotán, Judá expandió sus fronteras hasta los antiguos límites. El comercio y la agricultura florecieron en esos tiempos. Hubo paz, hubo prosperidad, todo lo cual creó un sentido de orgullo nacional. Israel, que era el vecino de Judá en el norte, también experimentó un periodo de independencia nacional y de poderío bajo Jeroboam II. El pueblo se consolidó y alcanzó la supremacía militar en el área. A la muerte de su rey, ocurrida varios años antes de la de Uzías, Israel, el reino del norte, se precipitó en una era de caos. 4 de sus últimos 6 reyes fueron asesinados. Zacarías reinó solo 6 meses, al cabo de los cuales fue asesinado por Salún, quien le sucedió en el trono. Salún reinó solo 1 mes y fue asesinado por Menahem, que gobernó durante 10 años. Durante su monarquía, Asiria invadió a Israel y le exigió tributo. El fin se acercaba. A Menahem le sucedió Pequía, pero 2 años después Peca, uno de los principales oficiales, lo asesinó y se coronó rey de Israel. Era un caos el reino del norte. Todo esto era ya historia cuando Uzías murió durante el reinado de Peca en el reinado del norte.
Así como la muerte de Jeroboam II significó el ocaso o el fin del reino del norte, la muerte de Uzías marcó el comienzo del fin para el reino del sur, es decir, Judá. Asiria había comenzado a dominar la región, exigiéndole tributo a Israel. Judá y Jerusalén cayeron bajo la sombra de la superpotencia situada al noreste del país. Asiria primero y más tarde Babilonia. En pocas palabras, la paz y la prosperidad pronto iba a desaparecer para el reinado o el reino del sur, que es Judá y Jerusalén. Todo esto, hermanos y amigos, tenía sus implicaciones espirituales. Dios había enviado profetas para advertir de los juicios que iba a enviar sobre Israel, la nación que se había apartado de él. Cual gigantesca rueda de molino, el juicio que llegó menos de 50 años después de la muerte de Uzías había comenzado a avanzar. El Señor lo había puesto en marcha y de antemano anunciaba su llegada. Su ímpetu no podría ser detenido excepto por el propio Dios. Si Él no lo hacía, la máquina de guerra asiria iba a moler a Israel hasta pulverizarla. Israel se negaba a escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento y la sentencia continuaba paso a paso hacia él. Pese a las advertencias divinas, el pueblo seguía ignorando el alcance del desastre y lo que todavía es peor, eran desafiantes, creían que iban a ser capaces de resistir las fuerzas asirias. Samaria cayó ante los invasores asirios en el año 722 antes de Cristo. A la muerte de Uzías, hablando del reino del sur, también Judá quedó en el camino del juicio de Dios. Ciertamente un juicio diferente, pero tan real como el de Israel, el reino del norte, el de las 10 tribus. El Todopoderoso había comenzado a mover otra roca. Babilonia habría de ocupar el lugar que hasta entonces había ostentado a Asiria como potencia militar dominante en la región. El juicio sobre Judá y Jerusalén vino porque también allí su pueblo lo había abandonado, tanto el del norte como el del sur. El ejército asirio que destruyó en el año 722 a.C. al reino del norte y arrasó la tierra de Judea, no pudo conquistar Jerusalén. Pero más de un siglo después, en el año 586 a.C., los babilonios destruyeron a Judá y llevaron al cautiverio al reino del sur. Durante los años que transcurrieron entre el fin de Israel y la cautividad de Judá, Dios le envió profetas a esta última para que se arrepintiera. Pero el pueblo persistió en oponerse a él y a sus promesas. Por eso la muerte de Uzías, que menciona Isaías, es muy importante porque fue la señal del comienzo de otra era para Judá. La paz y la prosperidad iban a desaparecer y el juicio estaba en marcha. Hermanos y amigos, una rara ironía de la historia señaló que el juicio futuro de Judá y Jerusalén, alrededor del año del fallecimiento de Uzías, ocurriría la fundación de Roma. Como tantos de los capítulos de Isaías, este está cargado de importantes verdades. En primer lugar, es un registro del llamamiento de Isaías como profeta. En los anteriores capítulos, este hombre de Dios comenzó con una breve introducción a su profecía, pero ahora deja constancia de su llamado al oficio como tal. Los estudiosos de la Biblia se han preguntado por qué el escritor incluye su llamado aquí en el capítulo 6 y no en el capítulo 1. Una de las respuestas sugiere que Isaías introdujo primeramente la esencia de su mensaje y luego enfatizó su llamado. Isaías presentó de una manera visualmente perceptible la frase que vemos con tanta frecuencia: Jehová, el Señor, dice así. La visión anunciada por Isaías con su triple repetición, santo, 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 le imprime a la totalidad de la promesa la santidad del Señor Todopoderoso, el Santo de Israel. Hermanos y amigos, así que vemos qué impresionante escena. El profeta lo identifica como el Señor,
usando un nombre que hace énfasis en su autoridad, en su poder y en su superioridad. Desde el trono en que se sienta, vemos cómo llena todo el templo. Isaías vio a Dios allí en un trono. No se trata de un rey cualquiera, sino del Señor, de la iglesia y gobernador de todas las cosas. Vemos aquí cómo Isaías vio en el interior del santuario celestial, donde solo los ángeles podían ver a Dios. Pero él tuvo el privilegio de estar en la presencia misma del Señor. Luego también Isaías menciona a los serafines que volaban por el aire acerca del Señor. ¡Qué maravilloso! En el capítulo 4 de Apocalipsis también podemos leer algo de esto. En pocas palabras, hermanos y amigos, este capítulo es algo que debemos poner muy en cuenta y nuestra atención muy alerta. Estas palabras tan grandes de la santidad de Jehová, esto es algo importante. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La verdadera adoración a Dios consiste en alabarlo y confesarlo. Esto nos enseña que Dios es santo, infinitamente santo, perfectamente santo. Así que, hermanos y amigos, este capítulo que hemos leído solamente 4 versículos nos hace un recordatorio de que el Señor es un Dios real y que a Él se merece toda la gloria, la honra y la alabanza, y que su presencia es incontenible. Por eso Isaías, cuando lo miró, como veremos en el versículo siguiente, él se sintió impuro, él se sintió prácticamente indefenso. Pero veremos qué ocurrirá en esos versículos. Por lo pronto, yo le invito que alabemos al Señor con todo nuestro corazón, al que es 3 veces santo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos esta palabra. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Tú eres santo y nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres el que nos santificas para acercarnos a ti. Muchas gracias por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y sigan disfrutando este día. Que el Señor siga bendiciendo sus hogares, sus vidas. Y aquí les esperamos el día de mañana para cerrar la semana de lecturas bíblicas matutinas. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.